nuestras grandes confederaciones sindicales representativas de los trabajadores y de los empresariales. Francia, bueno, no sé, reconozco que ignoro un poco ese tema en español. Francia tiene la característica en la formación profesional que su origen, todo el origen de la formación profesional en Francia proviene de los sectores sociales, toda la formación profesional. Y la ley viene después, justo, solamente para limitar al mínimo ciertas reglas. Pero hay mucha libertad al nivel de la negociación colectiva y de los actores sociales. Por eso tienen el observatorio, tiene mucha libertad en cuanto a sus misiones. Son los actores profesionales y las ramas profesionales que dan y definen, que dan orientación y definen las misiones de los observatorios. Durante este estudio también se ha identificado dos olas de creación muy fuertes, porque provocados por los actores sociales, las grandes confederaciones, que fueron en el 2004 y el 2006. Son más del 89%, como ven, han sido creados en esa época y progresivamente, que ahora, por eso hay, depende de qué punto de vista nos situamos, hay tan pocos observatorios o muchos observatorios, otros observatorios, no se sabe todavía, porque hay muchas ramas profesionales en Francia. Y antes habían ciertos observatorios ya creados sin tener iniciativa legal y que responde sobre todo a sectores históricos y con a lo mejor más potencia a nivel de dinero o de madurez o por también por la importancia del sector, como telecomunicaciones. Esos observatorios habían sido creados por las propias ramas y además tienen, a la diferencia de los otros, tienen estatuto jurídico independiente, que son por ellos mismos, son estructuras jurídicas que viven por ellas mismas. Por además, ya se lo diré, con unos presupuestos más importantes para los estudios y las acciones que los observatorios pueden proponer a ramas profesionales para formación o estudios o estadísticas. Una de las características también del sistema francés en los observatorios es que son monarramas. Solamente hay un observatorio y una rama profesional representada. Hay muy pocos observatorios prospectivos que presentan varias ramas profesionales. Es una de las, ya verán después, lo comentaré, es una de las perspectivas que los observatorios quieren desarrollar, es decir, abrirse a multirramas, a que sean unos observatorios multirramas, pero ya lo veremos más tarde. Otra indicación, y eso es también por eso que se pueden explicar ciertas actividades, después ya lo veremos en los observatorios, es que la mayoría son muy jóvenes, solamente tenemos 4 años de antigüedad. Es decir, que en 2004 y en 2006 ha habido en Francia unos acuerdos nacionales interprofesionales que han recomendado y hasta obligado a la creación de observatorios, pero se han tenido que crear poco a poco. Entonces, ahora mismo contamos solamente 4 años de antigüedad, entonces son estructuras ligeras que tienen que volver, que tienen que seguir a vivir y a crecer sobre todo. Y poco a poco, eso ya verán por qué después, pues que lo comentaré, porque la cosa va a lo mejor un poco laboriosa, poco a poco, por etapas. Y había esas estructuras ligeras, también están todas, a la diferencia de los antiguos observatorios, que son los históricos, los de antes de 2004, son estructuras ligeras, en el sentido es que están más bien todas ubicadas, sobre todo en las fundaciones paritarias francesas y en las organizaciones profesionales o en las comisiones paritarias nacionales del Imperio francesas.
Hay que saber, justo un paréntesis, en Francia hay 22 fundaciones paritarias, no hay solamente una, no es una fundación tripartita, no tenemos el Estado dentro de nuestra organización, trabajamos con él, pero solamente son los paritarios, los dos equilibrios que nos mandan. Entonces, por eso cada fundación paritaria puede tener varios observatorios, no solamente como organizaciones profesionales también. Sigo. Las misiones generales. Eso es lo que en los acuerdos nacionales interprofesionales o en la ley son las misiones generales de un observatorio prospectivo. Son grandes misiones, observar las evoluciones de los oficios y del empleo. Eso es su primera misión, es estudiar la relación del empleo y de la formación. Bueno, hoy hemos visto que ya había una relación muy estrecha, y producir datos, sobre todo para ayudar a la rama a anticipar o por lo menos observar la situación de sus calificaciones y de sus necesidades en formación. Las grandes, como ya les he dicho, la ley deja mucha libertad a los actores sociales para prever o definir lo que son las misiones de los observatorios franceses. Y es posible que en una rama haya un observatorio que tiene seis actividades principales y solamente en otro hay una sola actividad por ahora. Por eso le quiero presentar solamente las 4 principales actividades que tiene ahora mismo todos los observatorios en Francia. Las grandes actividades son los estudios, claro, y las encuestas y los tratamientos estadísticos. Estos son la actividad la más importante del observatorio, por lo menos al principio. Tengan en cuenta lo que le he dicho antes, es que son muy jóvenes y antes de lanzarse en prospección o averiguar las necesidades, necesitan una rama, profesional, necesita saber los oficios que tiene y estudiar sus propias empresas y sus propios trabajadores. Eso es la foto, y eso a través de los estudios y las encuestas y las estadísticas se hace. Necesita, en primer lugar, un observatorio necesita saber la situación actual, necesita saber, porque había muchas ramas que no sabían exactamente ni cuántas empresas tenían o dependían de su rama profesional. Entonces, bueno, son retratos estadísticos sobre el tipo de empresa, los números de trabajadores, el tipo de los trabajadores igual, hombres, mujeres, tipo de calificación, nivel de formación, de dónde vienen, bueno, eso, dónde están regionalmente ubicados, eso ya lo hace los estudios y las estadísticas. Es el primer paso de todos los observatorios. Eso es lo que comprobamos nosotros. Es decir, que antes de todo hay que o los propios observatorios mandan estadísticas o piden estadísticas o mandan estudios o se apoyan ya sobre estudios que han hecho ya las ramas profesionales para empezar un trabajo sobre las diferentes acciones o intentar identificar las primeras problemáticas que puede tener una rama o un oficio o la falta de calificaciones. Eso es lo primero. Como ya ven, los temas son muy diferentes. Un observatorio puede intervenir según las necesidades de su rama profesional en todo lo que tiene, todas las temáticas que tienen relación con el empleo o con la formación profesional. Puede ser, bueno, la RP, gestión provisional de los empleos y las calificaciones, como en España, igual. Y
un gran bloque de actividad principal es el consejo y el pilotaje de proyectos. Es decir, que ahí es cuando el observatorio se pone en función. Una vez que está todo identificado, objetivamente, con sus datos, un observatorio puede ponerse en función, sobre todo para preconizar los actores de su rama profesional o proponer planes de acciones. Y le voy a dar después un ejemplo más allá, que hemos participado con una rama profesional y proponer acciones de todo tipo. Puede ser a nivel de la formación, a nivel de la comunicación, a la formación en alternancia. Es la formación dual, lo que he visto antes. Es el doble formación, escuela y empresa al mismo tiempo. En Francia hay como una especie, no moda, porque no es moda, es una conciencia de la formación dual muy importante. Yo, por mi propia actividad, soy referente del contrato de profesionalización, que es la alternancia, es la formación dual en la misma fundación. Y hoy, justo para darle un ejemplo, representamos un quinto de todos los contratos de profesionalización que se firman en Francia, que pesamos un 5%, que son más de 200 millones de euros solamente para eso, solamente la Fundación Mondes, que hay una conciencia en Francia sobre justamente ese enlace entre la escuela y la empresa, y la experiencia profesional. Cierra paréntesis. Otras de las actividades del observatorio es también proporcionar herramientas de recursos humanos. Eso ya está en los observatorios más avanzados, más maduros, en el sentido es que, por ejemplo, se nota y se comprueba que después de pasar a las bases y estadísticas y estudios y ciertas acciones, los observatorios se interesan a la oferta presente en la formación profesional en todo el territorio. Hemos observado que muchas formaciones, no hay formación adecuada en el territorio, hay ausencia. No es que no sea conforme con la necesidad, sino que no hay. Entonces, eso es un freno al desarrollo o el mantenimiento de ciertos puestos en ciertos territorios, regiones o cuencas de empleo. Eso es fundamental. Y muchos observatorios emprenden ese trabajo justamente de identificar la oferta de formación que hay sobre el territorio, porque nos cuesta movernos en nuestra región, eso hay que reconocerlo. Entonces, y más para formarse. Eso es la situación general. No he querido meterme en todo el estudio, si quieren ya se lo enviaré, está escrito en francés, pero si quieren se puede enviar a la Fundación Tripartita para que tengan ustedes posibilidad de consultarlo, pero no quiero ir más allá. Lo que quiero es ahora es sobre todo dar un ejemplo que hemos llevado dentro de nuestra fundación. Solamente está escrita en francés, pero se reconoce. Ahora son los observatorios prospectivos que están en nuestra fundación y con quien trabajamos todos los días. Tenemos en nuestra propia fundación un servicio dedicado solamente a ellos. Y ven en el esquema de la derecha de izquierda, ven que hemos tenido, es lo que decía antes, desde el 2004 nosotros también hemos visto un aumento de los observatorios prospectivos dentro de la fundación. Y estos son más o menos clasificados por grandes actividades los observatorios que tenemos en industria, en comercio y en servicios. Por ejemplo, en industria, las industrias eléctricas y gaseras, es donde es EDF y GDF, Electricidad de Francia y Gas de Francia, que es uno de los miembros más importantes, claro, del observatorio.
Pero tenemos también el audiovisual en el comercio, que es la venta de televisores, y no es la concepción, sino todo el comercio del audiovisual. Y también tenemos, para que vean la diversidad de nuestros observatorios, que son monorramas también ellos. Es decir, que nosotros seguimos de verdad la misma tendencia nacional. ¿Sabe? Todos son monorramas. No hay relaciones entre ellos, aunque seamos nosotros el punto común. Pero ya verán que vamos a intentar que ciertos de ellos se casen temporalmente o no, eso ya veremos. O solamente a la ocasión de un proyecto, por lo menos que se enlacen. Y otras en el servicio, por ejemplo, tenemos el deporte. Tenemos todas las federaciones deportivas, tenemos al Paris Saint-Germain, lo siento, pero también tenemos el Marsella. Es decir, si fuéramos españoles tendríamos al Barça y al Real Madrid. Bueno, pues tenemos varios deportes. Y los que están fuera de ramas son los interprofesionales, los que no están designados por una rama profesional propia, son los interprofesionales, porque nosotros somos una fundación paritaria, interprofesional y interramas, que es decir, que tenemos 50 ramas profesionales dentro de la fundación y tenemos también una actividad interprofesional. Bueno, esto era solamente para daros una perspectiva de todos los observatorios que hay actualmente en la Fundación Paritaria AGFSPM. El ejemplo, esto es lo que quería daros como ejemplo rápido. Bueno, os he comentado que la primera actividad era las bases, los estudios, todo lo que es los datos que pueden dar una situación en un momento dado. Pero lo más interesante dentro de los observatorios es cuando el observatorio se pone en acción, es decir, sobre esa base, que además la rama del frío es lo que llamamos nosotros la rama profesional de frío, que es lo que tiene toda relación con el frío comercial, el frío industrial, pero el frío transporte también, como los camiones de transporte, el frío frigorífico, todo lo que es alrededor del frío. Esta rama ya tenía, no ha pedido algunas estadísticas en general, pero ya tenía, disponía por su rama profesional, disponía de datos de esa fotografía para ver sus empresas. Ya tenía nuevas empresas, ya sabían el nombre de trabajadores, qué tipo de trabajadores, bueno, ya lo tenían casi todo, por lo menos una visión global, y ha querido aprender enseguida un diagnóstico. Y ese diagnóstico para identificar ciertas problemáticas y sobre todo para priorizar, porque ya verán, ya se lo demostraré después, en las diapositivas después, un observatorio cuando empieza y con toda sencillez, sin crítica, cuando empieza tiene dificultad para priorizar sus temáticas identificadas. Es decir, el trabajo está hecho de identificar sus problemas, pero después no se puede apostar por todos los caballos. En un momento hay que elegir 2 o 3 caballos y todo se concentra en esas problemáticas y después seguimos, pero no se puede todo llevar de golpe, eso es imposible. Y entonces esta rama, lo primero que identificó, una de las primeras problemáticas que sufría esta rama es que no tenía imagen, por lo menos positiva, de sus oficios. Y eso le preocupaba mucho porque constataba que había mucha huida, los trabajadores se iban, huida de trabajadores, o los que había no se quedaban. Entonces eso, la primera cosa que quiso hacer la rama es identificar por qué había ese déficit de imagen y a pesar de todo también identificó que los pocos que querían quedarse estaban dispuestos a coger la empresa, que claro, la mayoría de las empresas son bajo 10 empleados, que son muy pequeñitas,
Entonces la rama quiso darse, tomó conciencia de que había que trabajar sobre dos grandes temas, es decir, valorizar todos los oficios de esa rama y conocerse como rama, como actividad profesional, y también por los que querían quedarse y dispuestos a tomar una empresa, comprar una empresa, era de conservarlos y sobre todo de acompañar el comprador con el cedente. Eso era habían otras problemáticas que ya se han dejado, no dejan de todo esto, pero ya se están proyectándose sobre otras problemáticas. Porque pues, hay muchos accidentes de trabajo y hay que saber por qué hay muchos. Entonces, había otros temas. Y aquí es cuando el observatorio se pone en función, es decir, que diagnostica, identifica problemáticas, prioriza, claro, todo eso en relación con la rama profesional, prioriza sus temáticas y propone, porque siempre propone, acciones y orientaciones para la rama profesional. Y el primero fue desarrollar la atractividad de una campaña de comunicación que tuvieron que hacer y, claro, con todos los soportes de comunicación para volverse más atractivo, sobre todo hacia los jóvenes. Eso era el primer tipo de público, eran los jóvenes. Y eso ahí ha habido soportes y acciones en el sentido de que se han desplazado hasta en los colegios, lo que nosotros llamamos liceos profesionales. Entonces, para sensibilizar y presentar esos oficios a la gente más joven. Porque había gente joven que venía y que estaba contratada, pero no se quedaba porque por falta de interés o por falta de calificación también. Y otra acción era lo que he dicho antes, en la transmisión de las empresas, es decir, de montar una especie de proceso que, en cuanto la rama detectaba regionalmente la posibilidad de transmitir la empresa de uno a otro, un comprador, había un proceso puesto proceso hasta de formación para acompañar las dos personas y que por lo menos no se hunda esa transacción comercial, que no se hunda esa compra por falta de acompañamiento. Y otra cosa, lo que quería también la rama, es que a través de esas dos grandes acciones quería que, eso se lo pidió a la Fundación Paritaria, que construyera un instrumento, una herramienta de seguimiento para evaluar esas acciones. Cuando digo que había que desarrollar, no sé si está puesto, la afectividad de la rama, la Fundación se propuso acciones de formación, de profesionalidad. Eso es lo que decía antes del contrato de profesionalidad, que decir que ella, la Fundación, con la rama profesional, tuvo la iniciativa de proponer también medios para formar a esa gente y así desarrollar la actividad. No solamente era un plan comercial de comunicación, sino que también había que poner en función ciertas formaciones, dispositivos de formaciones y también una calificación profesional. También tuvieron que crear también esa certificación, porque no había eso. No había esa certificación para un técnico en particular. Y para el instrumento de seguimiento, lo que le interesaba a la rama era el saber que a través de un dispositivo, sobre todo para los jóvenes, a través de un dispositivo de formación de profesionalidad, saber el devenir, he oído antes la palabra, el devenir de esa persona era importantísimo para la rama, de saber lo que iba a devenir el trabajador, el chico que recibe una formación, que a lo mejor no se queda en esa empresa, porque se queda 6 meses, un año, el tiempo de la formación,
pero saber también si va a otra rama, si va a otra empresa perteneciendo a esa rama. Y saber, y también, bueno, hay multitudes de utilización de esa herramienta de seguimiento. También saber si la calificación utilizada, esa formación, es la correcta para esa necesidad, si se necesita si esa formación necesita evolucionar. Si también la oferta de formación que tuvo que presente o que se tuvo que crear es adecuada, también, bueno, hay varias consecuencias que a través de ciertos aspectos que a través de ese instrumento la rama quería y quiere, sí, porque no se ha terminado todavía, quiere estudiar. Y termino con esto, solamente nuestras observaciones como fundación, es decir, bajo nuestro punto de vista y con mucha sencillez, sin crítica, y con la experiencia que nosotros tenemos con 26 observatorios, lo que queremos, lo que observamos por lo menos es que al principio un observatorio le cuesta crearse, eso sí, le cuesta identificar, eso es normal, en cualquier cosa, en cualquier estructura, le cuesta ordenar sus problemáticas, le cuesta y sobre todo le cuesta convencer del objeto de este observatorio. Eso al principio. Pero ya después lo que observamos sobre los proyectos es que los estudios, es lo que decía antes del principio, los estudios de las estadísticas son las actividades las más importantes. Y eso, digo un momento, hay que hacerlo, es una necesidad, y no solamente una vez cada 10 años se acabó, ¿no? Porque regularmente hay que renovar esos datos. Pero eso es lo que gasta más dinero, por ser caro. Ahora, según el estudio que he dicho antes, un observatorio en Francia, la mitad de los observatorios en Francia viven solamente con 50.000 euros al año. Es muy poco, o mucho, a lo mejor mucho pero no es suficiente para iniciar una dinámica con regularidad. Y termino. Esta no es casual, porque he oído antes, ese señor creo, justo lo que nosotros observamos también y nuestras perspectivas, es decir, que lo que nosotros queremos como es un desarrollo de esos observatorios multiramas, por ejemplo, dentro de nuestra fundación, estoy seguro que Inmobiliaria y Promoción Construcción pueden tener proyectos comunes. Yo no digo que, no sé, la repartición farmacéutica tenga que ver con algo con inmobiliaria, pero se pueden reunir sobre ciertos proyectos. No que digo que hay que fusionar, porque se tiene que respetar las preocupaciones de las ramas profesionales, pero en ciertos proyectos, o mutualizar ciertos estudios, o dar información para que cada observatorio pueda apoyarse sobre otros estudios. Eso es lo que no existe todavía, por lo menos dentro de nuestra fundación. Eso. Y también hacer la relación con la región. Sabéis que en Francia somos un país muy centralista y tenemos un poco, por eso España tiene a lo mejor más adelantación con las comunidades autónomas, pero nos cuesta un poquito más tener esa relación con la región, y eso es lo que queremos. Está cambiando, va a evolucionar, pero por lo menos en los observatorios me gustaría desarrollar ese claro, nacional, pero también ese enlace con la región y las cuencas de empleos. Eso es importantísimo, por lo menos que trabajen, porque hemos constatado que hay iniciativas muy interesantes a nivel regional o de un cuenco de empleo, una cuenca de empleo, y no sube, no hay relación. A lo mejor puede funcionar muy bien en una región y no en otra, pero no lo saben, o sea que no hay información. Los nacionales no suben hasta los nacionales. Entonces, eso es una de nuestras perspectivas de trabajo que queremos hacer, y claro, el UDEF también sigue, obedece también a las
a la voluntad de la rama. Eso, Gracias, María. Como ahora tenemos bastante problemas de tiempo, pues vamos a pasar a la siguiente ponente y después realizaremos las preguntas que os dirigís a la ponente en cuestión y le hacéis la pregunta, ¿de acuerdo? La siguiente ponente es doña Quentin Reville, agregada laboral y de Asuntos Sociales de la Embajada del Reino Unido en España y viene en representación del Ministerio de Empleo británico. Cuando quieras. Empezaría sin la presentación. Solo para deciros, primero, gracias por invitarme. Segundo, intentaría ser muy breve porque sé que ya tenéis todos ganas de ir a comer. Y en segundo lugar, porque no soy el experto del Ministerio del Reino Unido que puedo entrar en todos los detalles, entonces me alegro muchísimo ser la que vean justo antes de la hora de comer. Mi presentación va a ser más o menos en dos partes. Podría haber saltado, la verdad, la primera parte, que es una parte más de análisis global. Probablemente estos son grandes líneas, tenemos algunos análisis parecidos, pero una cosa que trabajando en las relaciones internacionales aprendes es que con la misma información todos los países hacen un análisis fraccionalmente diferente. Y como este análisis impacta mucho la política que adoptan, es un poquito importante entender el análisis que han hecho de la situación para tener mejores pistas de por qué han ido con estas políticas. Entonces, si me permiten y tienen la paciencia, haría una breve referencia a la situación global antes de concentrarme un poquito más en la política del Reino Unido. Ok, aquí está. Sabemos todos que en el mundo de hoy las competencias son de más en más importante para la economía. Sabemos también que la idea de crecimiento sostenible depende en gran parte de tener un base de competencias flexibles y adaptables al futuro. Sabemos también que una parte de la flexibilidad viene del sistema educativo, tanto del sistema de educación superior como de formación profesional. Y también sabemos que esto empuja la economía hacia el futuro. Bueno, una falta de competencias, por supuesto, tiene su impacto negativo en la economía, en la productividad y también en el coste para la empresa de buscar los empleados más necesarios por su trabajo y por su sector. También identificar estas faltas de competencia, como hemos escuchado en algunas de las presentaciones antes, no es nada fácil. A pesar del hecho de que una compañía puede tener una oferta de empleo muy atractivo, la verdadera falta de competencias es cuando, a pesar de esa situación, no existen las competencias o no hay suficientemente competencias para cumplir necesidades de las empresas. Hay dos tipos de falta de competencia más o menos de que hablamos en el Reino Unido. El cíclico, que es en un momento de alto empleo, no hay suficientemente trabajadores con estas competencias para llenar la demanda, y en un momento, la falta de competencias estructurales, que es un momento de desempleo, tampoco existen estas competencias, entonces eso es realmente estructural. Esto genera dos problemas, el overskilling, como lo llamamos, que son personas, sobre todo en un momento de desempleo, como ahora, que son personas con competencias altas, con cualificaciones altas, que están trabajando en trabajos que no requieren estas competencias. Entonces, esto es malo por la empresa, que no está aprovechando al máximo de estas competencias, por la economía en su integridad, por supuesto, y también por los mismos trabajadores, que faltan motivación, que luego quizás pierden algunas de estas competencias que han trabajado tanto para conseguir. Y también, por supuesto, por el gobierno, por el país, que han invertido mucho dinero en dar a estos jóvenes estas competencias que luego pierden. Es tan malo también por la economía en general y por la sociedad el underskilled worker, personas que están en un puesto de trabajo que requiere más competencias de lo que tienen. Entonces, una política de competencias tiene que apoyar a los empleadores
de utilizar mejor las competencias de todos sus empleados, pero también tiene que buscar una relevancia del sistema educativo y del sistema de educación que utilizan los empleadores para intentar resolver este mismatch, esta falta de encaje. En los últimos 50 años hemos visto, o lo hemos observado desde nuestros análisis en el Reino Unido, que la demanda va hacia las competencias interpersonales y no cognitivos, no rutinarios. Y que hay menos, se busca menos en la sociedad actual y en el futuro, pensamos, estas competencias cognitivos rutinarios y estas capacidades físicos. Y como he dicho, esto parece que va progresando en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado laboral no va a ofrecer trabajo a personas de muy baja calificación en el futuro, la mayoría del mundo del mercado de trabajo. Y que el empleo, la empleabilidad de los con altas calificaciones va a mejorar. Bueno, lo vemos en España en este momento de desempleo alto, ¿no? Los que más fácil lo encuentran, tener un trabajo o seguir manteniendo su trabajo, son mayoritariamente de alta calificación. Es muy difícil, pensamos en el Reino Unido, pronosticar unas generalizaciones más allá que estos. Realmente intentar pronosticar demasiado en el futuro lo que va a necesitar el mercado, lo que no va a necesitar el mercado, es muy complicado y muy peligroso. Pero bueno, todo país tiene que hacerlo hasta cierto punto y por supuesto entramos en esto en cierta manera. Pero es muy difícil realmente hacerlo con una calidad de pronóstica que puede realmente resultar útil a nuestra economía. Por esto, la respuesta a una falta de competencias o a la necesidad de nuevas competencias en el futuro reside en un buen sistema educativo y de formación profesional. Y en el sentido de bueno, quiere decir también muy flexible, porque estos sistemas educativos y de formación profesional van a hacer que el futuro generación joven salen al mercado del empleo con ciertas competencias. Entonces es muy importante este sistema que estamos utilizando todos para formar a la población más joven. Y por esto también es muy importante que los empleadores, que las empresas, que las organizaciones trabajan con los sistemas educativos y con los sistemas de formación profesional, para tener este vínculo entre lo que se necesita y se va a necesitar con el sistema actual que está formando a estos jóvenes para su entrada en el mercado laboral. Y también es muy importante la continuidad de la formación. No pensar que esto es es exclusivamente para los jóvenes y que lo después es preferible o no. Es que la formación es para toda la vida. El mundo cambia, la única cosa que podemos decirlo con certeza es que vamos a morir y que el mundo va a cambiar y que vamos a estar en una situación nueva cada vez y hay que ser lo más flexible posible. Por supuesto, visto desde el punto de vista de un gobierno, lo que también puede ayudar con responder a las necesidades o futuros o actuales del mercado laboral cuando hay una falta o una lacuna de competencias es la inmigración, que también es una medida a corto plazo, pero que puede ser muy necesario por ciertas economías en un momento de boom o incluso en un momento de alto desempleo cuando hay ciertas competencias que faltan. Por supuesto que en todo esto el rol de los servicios públicos de empleo es muy importante. Tienen, por supuesto, un papel. Pero este papel tiene que ser, por nuestro análisis en el Reino Unido, un papel de colaboración, absoluta colaboración con los empresarios, con las organizaciones educativas que ofrecen o la educación superior o la formación profesional,
es absolutamente necesario que los servicios de empleo público tienen un vínculo muy estrecho con todos los actores en este campo. Por ejemplo, ¿qué puede hacer el servicio público de empleo que puede ser útil? Pues obviamente tener un diálogo frecuente con los empleadores, con las empresas, y entender mejor lo que están buscando ahora, lo que van a buscar, por dónde van los tiros, cómo van a necesitar sus jóvenes, sus trabajadores en el futuro. Y ellos en este sentido pueden ir ajustando sus propios servicios, hablo de los servicios públicos de empleo, ajustando sus servicios para fomentar el crecimiento de estas competencias. También pueden trabajar muy estrechamente, y por supuesto que es probablemente lo más importante, con el individuo, porque sin motivación y el dinamismo y el deseo del individuo, las competencias no sirven para nada. Entonces hay que entender lo que quiere el individuo, por dónde son sus mejores capacidades, en qué sectores es más adecuadamente, estrechamente vinculado, y cómo se puede ayudarle a realizar también sus propias ambiciones. La economía está fomentado por la ambición individual. Y también hay que tener un efectivo colaboración, no simplemente una colaboración, sino una colaboración efectiva entre los diferentes ministerios, departments, como lo llamamos en el Reino Unido, para que todo el mundo esté trabajando en el mismo sentido. Llámalos como queréis, que todos los países tenemos nuestras propias organizaciones de ministerios, pero en temas actuales, educación, trabajo, industria, tesorería, todos tienen que trabajar muy estrechamente en este tema y saber que no están trabajando por las necesidades de gobernar, sino por la necesidad de la economía del país. Ahora entrando más en el tema del Reino Unido y cómo lo vemos nosotros y qué hemos hecho nosotros, que quizás nos puede interesar más. Nuestra estrategia, la UK Skills Strategy, tiene a la base tres principales, que son fairness, justicia o equitabilidad o algo así, como había dicho mi compañera. Y la idea de esto es que hay que ayudar primero a las personas que más lo necesitan. O sea, las personas más alejadas del mundo de trabajo son las que más necesitan la ayuda. Habrá un porcentaje de vuestra población que llega al desempleo, pero que no necesita la ayuda del gobierno. Pueden perfectamente buscar su propio próximo empleo y no necesitan esta ayuda, ni lo quieren en muchos de los contextos. Entonces hay que poner los recursos y el esfuerzo donde hace falta, y hace falta con las personas más alejadas. Es diferente. Nosotros empezamos a preocuparnos seriamente después de 6 meses de desempleo. 1 año parece absolutamente terrible. 2 años es que la cosa es serio. Pero yo sé que en cada país tienen diferentes momentos. Sobre todo por los jóvenes, son para nosotros una población absolutamente estratégica y casi a veces no esperamos los 6 meses para tener unas medidas absolutamente de urgencia, ¿no? Porque realmente un joven tiene que insertarse en cuanto antes, porque lleva toda su vida de estudiante fuera del mundo del trabajo, no tiene ninguno de los ritmos, de los reflejos que las personas que ya llevan años trabajando tienen. Entonces hay que ayudar particularmente a esta población, pero en términos más o menos globales, 6 meses es un momento clave, 1 año es un momento realmente clave y 2 años es que la cosa es muy grave. Luego otro principio es la responsabilidad. El gobierno tiene su rol, lo acabamos de analizar un poco, pero los empleadores y los ciudadanos tienen un rol más o de igual de importante. Los empleadores, por supuesto, en ayudar a dirigir un poquito por dónde van los tiros, que lo saben ellos mejor que nadie, y los ciudadanos en tomar en sus propias manos sus futuros, su desarrollo, su búsqueda de trabajo, sus éxitos. Esto es una obligación, responsabilidad individual. No hay ninguna persona que está responsabilizada en ofrecer esto. Esto es una responsabilidad individual. Hay que impartir este sentido de responsabilidad en una población, sobre todo en un momento de crisis, donde tienen la tendencia a decir, ha fallado el país.
pero ha fallado también el individuo, porque hay algunos que siguen trabajando, hay nuevas empresas que siguen lanzándose. Y luego, por supuesto, el último es la libertad, ¿no? El control tiene que ser en las manos de quienes mejor pueden adaptar el sistema. Te he hablado antes de la flexibilidad del sistema. Entonces, el control tiene que estar en las manos de los ciudadanos mismos. Si la formación no está vinculada a lo que ellos quieren hacer o donde están las ambiciones, hay un problema. Los empleadores, si esta formación no está formando con las competencias necesarias para el trabajo que ellos tienen que ofrecer, también hay un problema. Y la comunidad, que tiene un rol también ahí en ayudar al fomento del diálogo y en buscar nuevas ideas de cómo hacerlo y cómo hacerlo más flexible. En el Reino Unido trabajamos muchísimo con el sector privado, como podéis imaginar. Entonces, el mensaje del sector privado que tenemos nosotros, de nuestro sector privado, es que lo que quieren las empresas, los empleadores, son personas cualificadas con mejores capacidades lingüísticas y con mejores capacidades de números, ¿no? De matemáticas. Entonces, ellos también quieren más impacto en cómo se hace este sistema de formación y que el sistema sea más responsivo a sus necesidades. Eso es el mensaje claro que recibimos de nuestro sector privado. Y por nuestra parte, nosotros lo que queremos cuando dialogamos con el sector privado es que se den cuenta de que ellos tienen que ser al mando, tienen que dirigir este barco y tienen que saber que aconsejarnos o aconsejar los individuos también es fundamental para que ellos en el futuro tienen las competencias que necesitan en sus empresas. Entonces hay una gran responsabilidad en manos de las empresas. Pero también significa darles un parte del poder y responsabilidad en cuanto al diseño de los cursos y el diseño del sector educativo en su integridad, educación superior y formación profesional. Si ellos no tienen ningún poder ni ningún impacto en este sector, no podemos exigir que tienen la responsabilidad de dirigir. El objetivo, obviamente, es un sistema que está empujado de abajo de arriba. Seguro que hay una expresión maravillosa en español para esto que no tengo. Abajo arriba. Bottom up. Exacto, bottom up. Y este sistema tiene que ser motivado por lo que quiere el individuo y las empresas. Un gobierno no tiene un lugar en dictar esto, y sobre todo hoy en día donde el mercado es internacional. Si no encuentran trabajo en su propio terreno, lo encontrarán en otras partes, y luego cuando en tu propio país se fomenta este sector otra vez, volverán. Pero la idea es fomentar al máximo la preparación del individuo. De hecho, estaba comentándolo antes a uno de los organizadores de este maravilloso evento, que tenemos un diferencia de vocabulario muy importante entre el Reino Unido y España. En España se habla muchísimo, muchísimo, y de hecho me acuerdo que la primera vez que el ministro de Trabajo vino a España, después de varias reuniones me cogí de un lado y me dice: ¿qué quieren decir cuando dicen esto? Y la frase es protección de trabajo. Y en el Reino Unido no se habla de protección de trabajo, se habla de preparación del individuo. Y aunque parece solo una diferencia técnica en la palabra, es una diferencia enorme en la política. Que incluso si un trabajo no está protegido, si un empleado pierde su trabajo, si el empleado es muy preparado, busca otro, encuentra otro. Entonces nuestra preocupación no es en proteger trabajo, es en preparar a nuestra población, para que nuestra población pueda buscar el trabajo que quiere y cambiar de empresa cuando más lo desea, y no están necesariamente atado a un trabajo en un sector, en una parte del país. Tienen una libertad individual enorme. Y este término, como he dicho al principio, los términos son importantes. Eso es un punto de vista distinto, yo creo, en ese momento entre los dos países. ¿Qué estamos haciendo entonces? Voy a hacer esta parte muy rápidamente. Los proveedores de formación ahora en el Reino Unido tienen mucho más flexibilidad en organizar cómo quieren sus cursos. El gobierno interviene mucho menos en cómo se hacen los cursos, en el contenido del curso. Y entonces esto está dejado muchísimo más en manos de la comunidad y vinculado con la economía.
Los servicios de empleo público del Reino Unido tienen un importante rol en influir en formación local, en hablar con las empresas, como he dicho, y en dialogar también con los colegios y con los proveedores. Cuando hablo de proveedores privados de servicios de formación. Y hemos establecido algunos Sector-Based Work Academies, academias sectorales en algunos sectores, para un focus especial en estos áreas donde lo necesitan. Pero solo donde lo necesitan y por cuánto tiempo lo van a necesitar. Por ejemplo, el sector de ayudar a los enfermos, ayudar a los discapacitados, eso sí que necesita algunas formaciones especiales, eso no se puede hacer cualquier persona. Entonces, ahí en algunos sectores tenemos este tipo de academia. También lo que hemos hecho es poner el énfasis en la matemática y en la lingüística, donde las empresas nos han dicho que absolutamente necesitan estas competencias ahora y en el futuro. Entonces, sobre todo también por las personas que han salido de formación o de la educación obligatoria sin las bases necesarias para enfrentar el mercado laboral. También tenemos una iniciativa, un fondo para una iniciativa que habla de demand-led growth, de crecimiento empujado por la demanda. Y es hasta 50 millones de libras esterlinas de inversión gobierno por año para empujar una iniciativa que realmente está motorizada por las empresas, para que intentamos que ellos empiezan a flexibilizar sus músculos en este terreno. Queremos en el futuro mejorar las competencias británicos en ciencia, tecnología, ingeniero y matemática, que son el perfil cómo lo hacemos con el perfil del sistema educativo y también haciendo que carreras en estos campos son más atractivos. Entonces, mirando muy de cerca cómo hablamos de estos sectores, cuáles son las carreras de estos sectores y haciendo todos esos sectores más atractivos. Hemos, como he dicho, mejorado la responsabilidad de las empresas, también en las formaciones que ellos dan dentro de su propia empresa, y ahí también tenemos un proyecto de piloto de 250 millones de euros esterlinas por los próximos 2 años para hacer que las empresas tienen más inversión en las competencias, porque una cosa es que los jóvenes aprenden en la empresa y otra cosa es que la empresa realmente piensa en las competencias que están aportando, que el joven no es simplemente allí, que durante ese momento es un momento clave cuando puede formarle no solo por la misma empresa, sino por el sector y por la economía. Entonces intentamos ayudar a las empresas que piensan un poquito más allá de su propia necesidad de hoy. Y también hemos creado una mejor portal de información de carreras para que los jóvenes puedan mirarlo con facilidad y descubrir con estos temas lo que pueden hacer en el futuro, cuáles son las posibles carreras y lo que necesitan como competencias para entrar en estos temas y realmente descubrir quiénes son los profesionales, cuáles son las mejores formas de abordarlo. Es una plataforma realmente de información completa. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, por el Reino Unido, queremos reducir la burocracia, sobre todo por las empresas en su forma de poder coger a alguien para formarles o influir en el sistema educativo. Porque una cosa es que dices, vamos a ayudaros a influirlo y luego que la cosa sea tan complicado que nadie quiere meterse en mano. Entonces, queremos reducir al máximo esta burocracia. Y esto ya está. Os dejo con un pequeño slide que a lo mejor os provoca algunos pensamientos de nuestro forecast, el Employment Forecast de este año, del 2012, hecho por Manpower. Como he visto, no es un análisis hecho por el gobierno, pero ellos estiman que ahí está más o menos la situación, foto del Reino Unido a principios de 2012. ¿Así? Muchas gracias por vuestra participación, por vuestra intervención. Creo que habéis dado pues una idea importante sobre el tema que estábamos tratando en los estados de Gran Bretaña y de Francia, estados de la Unión Europea. Y como vamos mal de tiempo, vamos a dar paso a 2 preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer a los ponentes, por favor.
Sí. Bueno, pues vamos a dar paso entonces, si no hay nadie que quiera intervenir, a la mesa redonda sobre el papel de los agentes sociales en la observación y anticipación de competencias profesionales.